Sigue el Señor instruyendo a sus discípulos. ¿Y quiénes son sus discípulos? Ustedes y yo. A nosotros. Estamos en un contexto en el Evangelio según San Marcos, de formación en el seguimiento. Entonces, en ese contexto hay que ir mirando los textos que se van presentando, porque ya lo hemos visto, si uno saca el texto de contexto, no entiende nada. Y más, por ejemplo, hoy vamos a mirar un poquitico con el texto de hoy. Hoy Jesús, por ejemplo, dice: el que no está contra nosotros, está con nosotros. En cambio, en Mateo dice: el que no está con nosotros, está contra nosotros. Eso me ocurrió una vez en un retiro, me preguntó alguno: ¿viste cómo así que en la Escritura entonces Jesús es un total contradictor de sus dichos y de sus refranes y de sus cosas? Porque aquí dice que el que no está con nosotros, está contra nosotros. En Mateo, perdón, y en cambio aquí dice: el que no está contra nosotros, deje lo que está con nosotros. Entonces hay que ir entendiendo, mirando los contextos y sabiendo que la Sagrada Escritura, ya lo hemos visto, no es un texto biográfico, que no tiene contradicciones, que no tiene errores, sino que tiene muchos errores en cuanto a los escritos, pero no en cuanto a la historia de salvación. Ojo con eso. Porque acuérdense que ya lo hemos visto, el diluvio en unas partes duró 40, en otros 50, en otros tantos. Entonces, ¿quién tiene la razón? No, son textos vistos en diferentes aspectos, de acuerdo a diferentes comunidades, pero que hay que mirar el contexto. Pero en cuanto a la historia de la salvación, la Escritura no tiene errores. ¿Por qué? Porque Dios es un Padre perfecto, porque Dios no se equivoca y porque fueron hombres movidos por el Espíritu Santo, hablando de parte de Dios, lo que plasmaron acá, lo que Dios Padre a través de su Espíritu les iba diciendo. No es que les provocó: voy a escribir, y ya está lo de cada escritor según la comunidad a la que le esté escribiendo. Pero entonces estamos en un contexto de seguimiento y en un contexto que se va poniendo muy tenso y difícil, porque se van aproximando hacia Jerusalén. Y después de cada anuncio veíamos de la pasión, entre paréntesis, de la Pascua, los instruye, pero ellos siguen pensando en primeros puestos. ¿Qué me va a tocar? Yo que lo dejé todo. Mamá, dígale a Jesús que entonces, ¿qué? ¿Para nosotros qué hay? ¿Qué porcentaje? Vamos a hacer como estos contratos del gobierno, cobremos el 10%, que nos den esa comisión y nos repartimos entre todos nosotros los pícaros. Sigue la misma historia, ¿no? La misma realidad se ve, solo que aquí no hablaban de porcentaje, pero sí buscando privilegio, poder, manipular, sobresalir, lo que a todos los seres humanos de todos los tiempos nos ha seducido, no es solo ahora, no es solo antes. Miren, más de 2000 años y Jesús, hablando de lo trascendental, acaba de poner el ejemplo de ser como un niño, y a Juan, ese gran discípulo entre los 3 más nombrados, no le interesó la enseñanza. Él está preocupado, como vamos a ver, de otras cosas y de otras realidades. Y este texto de hoy se ha prestado para muchos discusiones, interpretaciones de un lado y de otro, pero lo que Jesús dice hoy me parece a mí trascendental en el seguimiento del Señor. Es que es un texto, a veces se pasa por encima, a veces pudiéramos decir, ustedes ven que a veces en la escuela los lunes se sigue el Evangelio, pero cuando es un texto de estos, de pronto lo dejamos a un lado y se habla de otra cosa, porque creemos que solo hay que hablar de esperanza, amor, de perdón, de todas esas realidades, que hay que hacerlo. Pero es muy interesante esto, es muy interesante el texto de hoy. El que no está contra nosotros, está con nosotros. Hoy en que tanto vemos sectarismo, mire solo entre nosotros los movimientos. No, es que el mío es el mejor. No, es que aquel no. No, es que este no sirve. No, es que el otro para qué. No, es que estamos en el que, mejor dicho. No, hoy el que va a hacer el milagro es uno que Jesús ni siquiera lo conoce a él, ni es discípulo de Jesús. Y eso ya, miren, ahí nos podríamos quedar. Esto tiene mucha tela para cortar. Y hablaba un teólogo que esa frase que le ha hecho tanto daño al seguimiento del Señor, que dice: fuera de la iglesia no hay salvación. Y agrega él: hay y hasta más. Hay y hasta más. Es que este texto genera escándalo. Y ahí va a hablar el Señor del escándalo. Ojo con escandalizar.
Pero Jesús mismo escandalizó cuando es la verdad. Como decía San Gregorio Magno, si al decir la verdad escandalizo, prefiero escandalizar a no decir la verdad. San Gregorio Magno, si al decir la verdad genero escándalo, prefiero generarlo a quedarme callado y no decir la verdad. No, es que no diga eso, que de pronto hiere susceptibilidades o le choca. No, a veces hay que decir la verdad, porque es que eso era lo que hacía Jesús. Siempre la verdad, con tacto, con delicadeza, pero la verdad, no lo maquillaba. Recuerden, ¿se quieren ir? Váyanse. Ay, muchacho, él no les dijo, ustedes están como cansados, hagamos una cosa, es fin de semana, tómense. No, ¿se quieren ir? Váyanse. ¿No quiere volver a conectarse aquí? No se conecte, le dice Jesús, no yo. ¿No quiere seguir perseverando y salirse de la comunidad? Váyase. ¿Quiere estarse fijando en las minucias, en los pormenores, en las pequeñas cosas y no en las grandes, en la vida eterna, en el reino de Dios, en que en Dios reine en usted, en que... Váyase. Si le interesa son las pequeñas, los pequeños detallitos y las pequeñas bobaditas que son propias de todos nosotros. Aquí lo vamos a ver. Entonces Jesús nos dice a todos, váyase, ¿yo qué puedo hacer? No lo puedo obligar, esto es el que quiera, esto es voluntario, esto es libre. Entonces arranca dándonos una claridad muy importante, no por estar en un movimiento, no por pertenecer a la iglesia, no por pertenecer a determinada realidad. Ya tenemos que decir que todo lo otro no sirve. No, es que tal movimiento no sirve y les hago caer en cuenta y yo mismo he dicho, estos movimientos, no, seguro por eso este texto me tocó estudiarlo a fondo. No, Jesús nos dice hoy, no deseche absolutamente a nadie, porque es que sería limitar la acción de Dios. Sería decir, es que yo tengo la razón, es que miren, en este texto... Con este hombre que hizo el milagro, Juan dijo, la traducción griega es, la queja de Juan no es porque hizo el milagro y no porque no nos sigue a nosotros. Pongámoslo claramente, porque no es de Yeshua. Porque no es de Yeshua. Entonces, si no es de Yeshua, lo que haga no tiene validez. Es más, ojo, porque es un hermano separado y tiene falencias en la explicación de los textos y todo. No importa. El que no está contra nosotros, está con nosotros. No lo conocía Jesús, no había oído hablar de él, era probablemente, dicen aquí, un extranjero y estaba haciendo el bien. Primer punto, para Jesús, para Dios, lo importante es que prime el bien sobre el ser humano. Todo lo otro es secundario y me entienden que es todo lo otro. Es secundario, lo dice el texto, no yo. No es que yo puse al texto a decir no. Palabras de Jesús, el que no está contra nosotros, está con nosotros. Todo ser humano que esté ayudando a que el hombre, a que el otro, a que su semejante sea más humano, a que recupere la dignidad y la identidad, dice el padre Kapkin, está adherido a Jesús, aun cuando no lo sepa. Aun cuando no lo conozca. Miren qué interesante. No, es que no va a misa, no es bautizado, no lee la escritura. Si está haciendo el bien a otro ser humano, Dios está ahí obrando en ese corazón. Porque es que cuando yo digo que si no es de este movimiento, que fuera de la iglesia no hay salvación, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy diciendo? Amarrando el Espíritu de Dios. Y el Espíritu no sabes a dónde viene ni a dónde va y sopla donde quiera. Que es que lo grave de esto es que nos está previniendo contra dos cosas: la intolerancia y querer monopolizar a Dios. Dice un teólogo, las aberraciones más grandes de la historia se han cometido en las religiones monoteístas. Las aberraciones más grandes y las cosas peores se han hecho en nombre de Dios. Entonces dice, lo peor que puede suceder es la idolatría teísta, o sea, idolatrar a Dios. Porque cuando idolatramos a Dios y lo ponemos como el que premia buenos y castiga malos, se tranquiliza nuestra conciencia, porque cuando hacemos lo mismo decimos, no, es que si Dios lo hace, y eso es idolatrar a Dios.
Y repito, las grandes divisiones y guerras han sido todas entre religiones monoteístas que tienen un solo Dios. ¿Qué nos dice eso? No hemos entendido nada todavía, que estamos como los discípulos sin entender. El Espíritu actúa de mil maneras. Recuerdan que hay ciertos movimientos que trataron de apropiarse. No, los del Espíritu somos nosotros. Y eso genera divisiones, intolerancia, peleas. Y así es que reina ¿quién? El otro. Divide y reinarás. Divide y reinarás. Y no entendemos eso. ¿Quién les decía que fue el de este texto, el de poner la queja? Juan. ¿Recuerdan por allá en Samaria cuando no los recibieron? Manda fuego y destrúyelos. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Acaso no sabéis de qué espíritu sois? ¿Acaso no sabéis quién te guía? Dice este teólogo, y 2000 años después, y todavía no conocemos el espíritu de Jesús. Y todavía nos quedamos peleando en discusiones, pero prolongadas y áridas con los hermanos separados. No estoy diciendo que no haya que hacer claridades en ciertos aspectos, pero es que dejamos por estar peleando, incluso sacerdotes, les he dicho en los grupos de Facebook que cada rato me invitan, contraataque contra los hermanos separados, defensa y apologética. Claro, hay que defender nuestra fe y dar razón, pero qué más razón de nuestra fe que hacerle el bien a todo aquel que nos encontremos en el camino. ¿O es que eso no hizo Jesús? Sirofenicia, territorio pagano, endemoniados, pues pecadores públicos. Lo que este texto nos muestra es que el Dios que nos vino a mostrar Jesús es un Dios que no hace acepción de personas, sin importar creencia y credo. Claro, eso genera escándalo. Entonces se salvan también los... Sí, es que el problema de la salvación es de Dios, no suyo y mío. Es que el problema de la salvación es suyo y mío. El problema de quién está dentro o fuera de la iglesia no es problema nuestro. Y por estar en esas disputas, la iglesia muchas veces, que somos todos nosotros, hemos creado es un cisma de división y hemos desplazado a Jesús como hicieron aquí sus 12, sus seguidores, sus compañeros de camino, y lo han puesto a un lado. Ya no es ser discípulo, es estar con Jesús. Ya para ellos estar con Jesús es que Él esté donde yo lo quiera poner. Y entonces ya la misma iglesia a veces lo pone en sitios que no son, lo pone a decir cosas que de pronto no son. Y entonces, manipulando a Dios, perdemos el centro y lo principal que vino a ser Jesús. Dice el padre Emilio Betancourt, Jesús vino a humanizar al ser humano. Y punto aparte, dice él, a humanizar, a que sea más ser humano el desplazado, el que no cuenta, el pobre, el que no piensa como nosotros. ¿Qué es lo que nos va a decir este texto? ¿Y qué es lo que estamos viviendo o no? Porque está tan polarizado nuestro país. Dice un escritor, un físico, dice, la intolerancia es el miedo a no tener razón. Me voy a decir el nombre que se me olvidó. Se llama Andrés Sajarón, es un físico. La intolerancia es la angustia de no tener razón. Y por eso es que somos tan intolerantes, porque creemos siempre tener la razón. Y por eso vivimos en un país polarizado, porque aún no hemos aprendido mucho a respetar las creencias, las ideas y de lo demás, porque creemos que lo mío es lo valioso, que lo mío es lo que cuenta. Y saben que nos convertimos en una secta. En una secta. ¿Qué es una secta? Solo nosotros nos vamos a salvar. 1. Somos los únicos que tenemos la razón. La salvación fuera de aquí no existe. Lo que los demás hacen no es bueno. Dios solo avala lo que nosotros hacemos aquí. Entonces usted verá, si busca en otro lado, porque aquí es el único movimiento que tiene la verdad, no la verdad de Jesucristo. La salvación la da es Él, no nosotros, haciendo cositas. No, nos salvamos por gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero este discípulo amado, este discípulo Juan, manda fuego y destruye a los demás, porque es que no nos recibieron. Porque lo importante que va a dar a entender aquí Juan es que crezca mi movimiento,
que crezca mi grupo, que nosotros nos expandamos, que lleguemos a no sé cuántas, 3.000 y no sé cuántas comunidades. No, no, eso no es lo importante. Eso no es lo importante. Lo importante, dice Jesús, no es la doctrina y tantas cosas, son los hechos, el bienestar del ser humano. Porque es que Jesús vino a poner en el centro, ponernos en el centro a usted y a mí. Y hemos ido perdiendo el norte, llenándonos de miles de cosas y de miles de realidades. Claro, cuando de pronto se empieza a hablar de esto, genera un poquito de escándalo. Chucho, ¿estás hablando en contra de la iglesia? No, es que hablar en contra de la iglesia, hablar en contra de uno mismo. La iglesia somos todos. Pero repito, ¿cuántas veces hemos oído fuera de la iglesia no hay salvación? Yo he escuchado incluso a sacerdotes, los hermanos separados van a arder en el fuego eterno. Dejemos ahí mejor y vámonos al texto, porque es que es palabra de Dios. Es Dios el que nos está hablando hoy y nos está pidiendo como característica del seguimiento, no solo el servir y el seguir, característica, perdón, del discipulado, sino la tolerancia y la acogida. Ah, no, no, es que vea lo que están haciendo allá. No, no, no. Eso fui yo el primero que se me ocurrió. Eso se me ocurrió, fue a mí. Nos vamos apropiando del reino de Dios. El reino de Dios es Dios mismo. Y es Él el que sabe cómo se va implantando y cómo va creciendo esa semilla. Uno es un pobre, dejemos ahí, un pobre entre comillas, es un hijo valioso de Dios, pero que en su orgullo, en su soberbia, en hacer lo que hizo Adán y Eva, en darle la espalda a Dios, en decirle como Pedro, colócate detrás de mí, Señor, en querer saber todo, en querer sobresalir, en querer mil cosas, va dejando a un lado a Jesús y no tiene ese encuentro con Él y deja de escucharlo y se va yendo por las ramas. Entonces hoy le añade al discipulado, el servicio y el seguimiento, la tolerancia y la acogida, no la intolerancia, que es lo que vemos aquí y que vemos cada rato. Ah, pues es que no es de mi movimiento, es que no piensa como yo, es que es de otro tipo de política, es que tiene otro candidato, es que tal cosa. Cuando yo no aprendo a aceptar al otro como es, no estoy viviendo el evangelio. Ojo, cuando yo no acepto al otro como es, no estoy viviendo el evangelio. Nos dice el texto, no yo. Y entonces por ende está la otra contraparte. Si estoy pretendiendo que el otro cambie para poderlo aceptar, estoy fuera de foco, estoy donde no es. Si no acepto al otro con sus errores y limitaciones, el evangelio, la palabra, Jesús mismo, no ha penetrado en mí. Eso nos dice mucho en nuestra relación de pareja, ¿o no? No nos pasamos la vida entera cambiando al otro. No nos pasamos la vida entera echando cantaleta. Todos. No nos pasamos tratando de hacer mil cosas. Eso fue lo que Juan dice aquí. No, es que si cuando entre a los 12, que vaya y expulse demonios, que haga tal cosa, que cambie, que se... No. Vivir el evangelio, es que por eso el evangelio es duro, por eso esta palabra es dura y ustedes ven que últimamente nos ha cuestionado tanto. Vivir el evangelio es aceptar al otro como es, casi que apague y vamos, ¿no es cierto? No, porque es que no piensa como yo, es que se le ocurren unas cosas, es que cree que se cree mucha cosa, es que lo otro... Eso es lo que nos va a decir el texto, Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 38 al 48. Repito, Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo 38 al 48. Y antes de iniciar, ya iniciamos hace rato, y ojalá vayamos captando lo que el Señor nos quiere decir, empezando por el que les habla. Veamos lo que nos decía la liturgia en ese texto de Moisés. Es que esto de hoy viene desde mucho antes. De los ancianos que entraron a la tienda para recibir el Espíritu, nos dice por allá el libro de los Números, Eldad y Medad no entraron, se quedaron afuera. Y todos los que entraron recibieron el Espíritu y estaban profetizando. Cuando llega, no falta el sapo, cuando llega uno a ponerle la queja a Moisés, estos dos están profetizando.
y no estaban en el movimiento, ¿me entienden? Entre comillas, no entraron a la tienda y sin embargo están actuando movidos por el Espíritu de Dios. Qué interesante, ¿no? Cómo no hay que estar metido donde sabemos, haciendo lo que sabemos, sino dejarnos guiar por ese Espíritu de Dios, porque aquí este hombre que va a expulsar el Espíritu lo hizo en la presencia, en la persona, con el poder del Espíritu Santo de Dios, con la autoridad que da el Espíritu de Dios, y eso es lo importante, una vida conducida por el Espíritu de Dios, que se note en todos los demás, sin importar creencias, si es bautizado, si está en comunidad, que profesa, nada, nada. No es que no importe, ¿me entienden? El trasfondo, pero es estar desechando nosotros digo, como Juan, a todo mundo, porque es que no es de la Iglesia Católica, porque es que es un pentecostal. Ojalá, le decía yo a Cata hablando con ella ayer preparando este texto, saliéramos como los pentecostales con un bafle a predicar la palabra en las mañanas en las casas. Ojalá tuviéramos ese valor, ojalá tuviéramos esa entrega, con sus errores, con su fundamentalismo y con sus cosas, pero es de admirar, decía un teólogo, yo preparando este tema. Vea, hombre, me da envidia de ellos, yo no soy capaz de pararme en una plaza pública a pronunciar y hablar de la palabra de Dios, me da pena. Y ellos lo hacen a tiempo, a destiempo, a toda hora. Pero como no son de los nuestros, como no son de los de nosotros, le dice Moisés al sapo, le dice, ¿oíste? ¿Acaso tenés celo por mí? Ojalá no solo ellos, sino todo mundo profetizara. Ojalá todos nos uniéramos en torno al Dios de la vida, a hacerle el bien al ser humano, porque todo el que le esté haciendo el bien al ser humano, sépalo o no, tiene a Dios actuando en su corazón. Ya él verá el problema de salvación es de él, el problema de fundamentalismo es del Señor, ya él verá. Pero un corazón que le esté haciendo bien al ser humano, tiene y está guiado por el Espíritu de Dios, aun cuando no conozca a Jesús y aun cuando no lo profese. Qué interesante, ¿no? Y cómo nos tiene que hacer reflexionar en tantos aspectos nuestros y en tanto... No, es que estos no sirven, es que este movimiento, qué fanatismo. Pues ahí Dios y su Espíritu están actuando y es problema de Él, no nuestro. Aprendamos a aceptar y a mirar no los defectos del otro, sino las cosas buenas, y ahí estaríamos empezando a vivir el Evangelio. El Evangelio. Juan le dijo, maestro, qué interesante, cada rato arrancamos con eso. Juan le dijo a Jesús, maestro, ni hace lo que le enseña, ni valora lo que le intenta mostrar. Que el niño era lo más importante, ya se le olvidó hacerse como pequeño, valorar a los pequeños. No, aquí le va a importar es su prestigio. Acababan de discutir quién es el mayor, antes los primeros puestos, antes que me va a tocar. La eterna historia, ¿no? Dios tratando de que nos dejemos amar, porque ese amor transforma nuestro corazón, y nosotros peleando por lo que hablamos. No me miró, no me escribió en el chat, el día del cumpleaños no me llamó, se le olvidó felicitarme, no tal cosa, pegados de unas tonterías. No que no sean valiosos los detalles, todos los sabemos y ojalá los retomemos, pero lo trascendental, la Pascua anunciada, y ellos, Señor, ¿quién es el mayor? Lo que pasa es que yo soy muy bajito y entonces trato de embobadas. Maestro, y ni hace lo que hace él, ni aprende lo que le enseña. Hemos visto uno que expulsaba demonios en tu nombre y no viene con nosotros y tratamos de impedírselo. El verbo griego es, se lo impedimos. Pero es que como la acción de Dios no se puede impedir. Dice tratamos, pero lo que buscaban era impedírselo. Tratamos de impedírselo. El Espíritu no lo controla nadie. A Dios no lo podemos encerrar en un templo. A Dios no lo podemos manipular y decirle qué hacer y decirle cómo obrar y actuar en nuestra vida.
pero claro, como cuando entramos a un movimiento y llevamos mucho tiempo en seguimiento del Señor, no, es que ya llevamos 3 años con usted, maestro, y le dice maestro, expulsando demonios en su nombre y no viene con nosotros. No viene miren qué interesante el verbo griego, no viene, sino no nos sigue a nosotros, ni siquiera, maestro, no te sigue a ti, sino no nos sigue a nosotros, porque como nosotros en este camino tratamos de tener seguidores nuestros. Es que va a venir Chucho, es que va a venir el padre tal, es que va a venir tal. Sí, ya hemos hablado del carisma de cada uno, pero en el fondo viene el Jesús. Es que no viene con nosotros, no, está siguiendo a nosotros, ni siquiera tiene la decencia de decirle, maestro, y como no es seguidor tuyo, sino que no nos sigue a nosotros. Eso fue lo que lo decimos aquí en Antioquia, en Colombia, lo picó, lo que lo puso rabón, decimos nosotros, es que no es de Yeshua, y vea donde reunió tanta gente y vea cómo está formando, ahí mismo vienen, ¿qué? Caín y Abel. Ahí mismo se repite la historia. Es que con este no es de los nuestros, son los celos. Los celos, no vayan a la Eucaristía donde porque es que este no está con nosotros. Entonces esa Eucaristía no sirve o no vale. No vayan donde porque es que este está... Miren, lo voy a decir tal cual la frase, este está pescando en pecera. ¿Y qué? Si está pescando para Dios, si está pescando para el reino de Dios. ¿O qué? ¿O es que el reino es tuyo? ¿O es que la obra es tuya y mía? ¿O es que los seguidores yo los he conseguido? No. Maestro, sí, maestro de adorno, maestro, mi roca, mi alcázar de adorno, pero no hago lo que él me dice. Y tratamos de impedírselo porque no venía con nosotros. ¿Qué está haciendo este hombre? Está expulsando demonios. En la mentalidad helenística, en los semitas, los hebreos decían espíritus inmundos. Ya sabemos que demonio, todo lo que, mejor dicho, un ser humano está ayudando a un ser humano que perdió su dignidad y su identidad. Y a este no le importa, de los 12, ojo, de los más cercanos, no le importa el bien del ser humano, sino su grupo. Ojo, que es que lo que estamos hablando... Puede que lo pasemos por encima y hasta que nos distraigamos, porque hoy no estamos hablando de los problemas de pareja, de esperanza, de pandemia, no, lo que estamos hablando es muy serio y tiene que ver todo también con nuestra relación de pareja. Es que este no piensa como yo, es que no me obedece, es que no hace lo que le digo, es que nunca va a cambiar, es que tal cosa, no me sigue, es que mi esposo no es discípulo mío, no hace lo que yo le digo, no es que hay que hacer, Jesús pide adhesiones a él, no a sus discípulos, ni al predicador, ni a los otros. Entonces está haciendo lo principal. Dicen algunos teólogos que vino a librar al hombre de todo tipo de mal. Y esa era una acción exclusiva de Dios que Jesús nos mostró en muchas situaciones. Si por el dedo de Dios expulso los demonios, es que el reino de Dios ha llegado. O sea que este hombre, sin ser seguidor de Jesús, sin ser de ningún movimiento apostólico de aquí de Medellín, sin ir a misa, sin ser bautizado, está ayudando a instaurar el reino de Dios. Y eso es bien interesante. Está obrando como si fuera en verdad discípulo de Jesús. Y no lo está haciendo en su propio nombre. en la persona de Jesús. Está trayendo a Jesús a la actuación que está haciendo. Y de eso se trata ser discípulo. De eso se trata, tener las actuaciones, los sentimientos, el corazón, la mirada de Jesús el Maestro. De eso se trata, pero como nos quedamos no voy a repetir lo que siempre me escuchan y habría que repetirlo. Nos quedamos en eso, ¿no? Yo ya me anotaron y ya fui, y ya hice, pero lo que pasa es que aquel es de otro movimiento y de otra creencia y que le hagan bien los de su movimiento. Yo no, yo le hago a los míos. Yo le hago a los que me caen bien, yo voy a tratar de que mi movimiento crezca y sea algo gigantesco, porque es que como es obra mía, no, ninguna obra es nuestra. Es obra de Dios. Recuerdan en Hechos, si esta obra es de Dios, déjenlos tranquilitos. Si no es de Dios, se acaba. Si es de Dios, sale adelante. Pero a veces nos apropiamos de las obras del Señor. Ojo que me incluyo. Entonces estaba haciendo algo maravilloso, devolverle la dignidad y la identidad a un hombre. Estaba haciendo el bien, pero como no era de los 12,
como no es de ese grupo, como no piensa como ellos, y miren lo grave, acuérdense, se lo reitero segunda, tercera vez, porque no nos sigue a nosotros. Porque es que como uno quiere tener detrás una estela de seguidores, es que viene tal, les decía, predicar, no, ahí sí va mucha gente. Y uno se los va apropiando, uno, y cree que lo siguen, claro, me están siguiendo a mí. No, no, cómo se me venía esa frase de mi mamá, purifica la intención y ponme, y ojo, ya vamos a ver, ojo con el ojo con las manos y ojo con los pies, porque es que creo, me convierto creyendo que, me creo que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y para acabar de ajustar coincide el nombre mío con el de Jesús. Jesús, y voy creyendo que soy yo, y voy creyendo que es que, mejor dicho, no, no, no. Todo es don y gracia del Espíritu que actúa y de la autoridad que Jesús nos da para ir a instaurar el reino. Vayan por todo el mundo. Nos mandó fue Él. Y trabajamos en su nombre, en su persona, en su presencia, con su autoridad y guiados por su Espíritu. Ojo con apropiarnos. Ojo con irnos elevando. Ojo con ensalzarnos. El que se ensalce será humillado, descubrirá la verdad. Siervo inútil, descubrirá la verdad. Sigue el texto así, porque no venía con nosotros, pero Jesús dijo, no se lo impidáis. No ataquemos a ningún movimiento, no ataquemos a nadie, no se lo impidáis, pues no hay nadie que obre un milagro, y milagro aquí no es lo que usted y yo esperamos. Todo gesto, obra o palabra que dignifique al ser humano. Eso es un milagro. Te perdono y te amo. Qué milagro más grande ha ocurrido ahí. Pero no, esperemos que truenos y relámpagos y carrozas de fuego y no se lo impidáis. Porque no hay nadie que obre un milagro invocando mi nombre y que luego sea capaz de hablar mal de mí. El que no está contra nosotros, está por nosotros. Qué bueno entender solo esa frase, ¿no? Y dejar de ser, nos vamos convirtiendo, les decía, en sectas. Un sectarismo y cerrados a todo. Apliquemos la frase de San Pablo, no. Examinémoslo todo y quedémonos con lo bueno. ¿O les parece que lo que les conté de los pentecostales no es muy bueno? No, yo sé que usted no, porque como amanece en Guayabao esa bulla le molesta. O amanecemos, pero qué ejemplo tan grande de cómo llevan esa palabra a todo lado. Con sus errores, es que usted y yo también los tenemos, pero es de admirar esa insistencia, esa perseverancia, esa constancia. El que no está, ojo, contra nosotros, está por nosotros. Hace un medio paréntesis ahí el texto hablándonos de la caridad con los discípulos. Ya nos va a decir al que escandalice, pero dice, todo aquel que os dé de beber un vaso de agua por el hecho de que soy de Cristo, os aseguro que no perderá su recompensa. Y decía muy lindo el padre Caprin, si un vasito de agua no se queda sin recompensa, este muchacho que probablemente ni bautizado, ni seguidor, ni nada, no dio un vasito de agua y no que ayudó a instaurar el reino de Dios, decía él en su libro, ustedes se imaginan cuál será su recompensa, porque es que al final es la vida eterna, esa vida que empieza aquí y ahora y que será plena en el más allá. Aquí este texto está hablando ya de la vida eterna que nos menciona el cuarto evangelio. Entonces continúa así y ahora sí dice, nos va a hablar del escándalo, porque es que como vivimos haciendo eso, nos escandalizamos con lo de los demás y creemos que lo de nuestro no genera escándalo. Y al que escandalice a uno de estos pequeños que crean, mejor es que le pongan al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y que le echen al mar. Y empieza con 3 advertencias para escandalizar. Escandalizar es el verbo griego que traduce piedra de tropiezo, poner piedra de tropiezo, como dirá el padre Kapkin, hacer caer en el pecado. Escandalizar no es solo por errores doctrinales, no está hablando tanto de esa realidad, sino hacer caer al pequeño. Pequeño en la vulgata es pusilis, pusilánime, al que está inmaduro en la fe. Y aquí a nosotros los discípulos más inmaduros en la fe, ¿para dónde? No han entendido nada. Y usted y yo todavía no hemos entendido. Entonces es al que escandalice a ese que, no, usted no puede, cuidado, y usted qué está haciendo en esta reunión, y usted por qué entró a la iglesia, y usted por qué, digámoslo claramente, y por qué comulgó, se va a condenar.
¿Acaso entraste al fondo de ese corazón a ver si hizo un acto de contrición y sintió como el Señor le decía, te perdono y no peques más? Pero claro, no, doctrina y palabras muy bonitas, es que escandalizar es cuando palabras muy bonitas y nada de hechos, eso también es escandalizar. Entonces vivimos juzgando y condenando. ¿Qué le pasa a eso? Más vale que le pongan al cuello una de esas piedras de molino, que muevan los sanos y que le echen al mar, o sea, morir asfixiado, o sea, la muerte más tremenda para los judíos, porque no hubo sepultura, quedó asfixiado en el fondo del mar, condenado para siempre a la gehenna, vamos a ver más adelante, al fuego eterno, al gusano que come parejo y que no para, ya va a decir, porque nos habla de gehenna, entre paréntesis, infierno, o de entrar a la vida, lo que hemos hablado que nos jugamos aquí, la felicidad o la infelicidad, el juicio que al fin va a ser de Dios, a Él le toca, no a usted y a mí. Y si tu mano, entonces nos va a decir 3 situaciones con las cuales podemos escandalizar y ser tropiezo para todos estos incipientes en la fe, aún para aquellos que no pertenecen a ningún movimiento, no son seguidores de Jesús, pero con su actuación muestran que, porque fácilmente a uno de estos que hace el bien, no, usted necesita es primero bautícese, confiésese, primero haga esto, hombre, está haciendo el bien, Jesús está en ese corazón, Jesús está ahí. Y si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Más vale que entre el manco en la vida que con las 2 manos ir a la gehenna, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo. Más vale que entres cojo en la vida que con los 2 pies ser arrojado a la gehenna. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Más vale que entres con un ojo en el reino de Dios que con los 2 ojos será arrojado a la gehenna, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga, o sea, es para siempre. Pues todos los que han de ser salados, pues todos han de ser salados con fuegos. Bueno es la sal, mas si la sal se vuelve insípida, ya lo habíamos visto una vez, ¿con qué la sazonaréis? Nos está haciendo 3 advertencias, miren lo grave de tomar un texto de la Biblia tal cual. Si tu mano, ¿qué? Córtatela, es ocasión de pecado. Si tu pie, córtatelo. Si tu ojo, sácatela. Entonces, ¿qué pasaría? San Pedro en el cielo diciendo, los tuertos a este lado, los cojos a este lado, los mancos a este lado. No, el trasfondo de esto es que toda actitud que nos sea para que nos lleve a ser motivo de escándalo o priorizar otras realidades sobre el reino de Dios, hay que cortarla. ¿Y cortarla es qué? Cortarla. Sí, me entendió. Cortarla es cortarla. Cuando usted corta ya quedó separada esa realidad que lo está llevando a hacer escándalo y llevando por otros caminos. Y habla ¿por qué de la mano? Porque la mano es como la actividad del ser humano. Entonces dice, si tu mano te está llevando por un camino distinto al Señor, al que el Señor propone, ¿cuál? Señalar, veas, que ese no es de ahí. Juzgar, condenar, atesorar, ambicionar, no abrazar, alejar, no me toque, usted tiene lepra, usted es pecador, no se arrime. Corta esas actitudes para que no sean motivo de escándalo para los demás, porque te dices, empezó con el versículo 38, maestro, discípulo, véalo aquí, parado, discípulo. El pie representa los caminos y el sentido de la vida. Y tenemos pie para correr a 1000 realidades, a falacias, a distracciones, a cosas patéticas que nos hacen infeliz un momentico, pero no tenemos pie para caminar en pos del Señor o pies. El sentido de vida, a dónde nos han llevado nuestros caminos, a sitios extraviados, eso nos está diciendo. Si tu pie te está llevando por un camino extraviado, corta con esa realidad. Entonces nos pone a revisar nuestra mano, repito, que es la actuación de nuestra vida. Si atesoramos, si somos generosos, si extendemos la mano para levantar al hermano. Discípulo del Señor llamando a Jesús maestro y vemos un hermano hundido y uno así. Voy a orar hoy con las manos cruzadas. No, escándalo, piedra de tropiezo. No extender la mano para sacar al que está en dificultades. ¿Y a quién hoy que estamos parejas? A mi esposo y a mi esposa.
Si mis pies me están llevando a alejarme de mi hogar, de mi casa, de mi unidad matrimonial, de todo, corta con esa realidad. O córtale los pies a los amigos que te están llevando a esas otras realidades. ¿Me entiendes? No vaya a hacer eso. Entonces hay que cortar con eso. Es la radicalidad lo que está aquí expresado. No, 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 ay, me voy a sacar un ojo. ¿Recuerdan este teólogo de la antigüedad, Orígenes? Se quedó sin nada de lo que le colgaba por allá. Diríamos hoy, pues en sus partes íntimas se las cortó. Se quedó sin nada porque tomó literalmente las escrituras. No, entendámoslo en el sentido de esa radicalidad que nos pide el Señor. O discípulo o multitud. O eres o no eres. Porque es que aquí en el trasfondo está todo eso que hablaban los primeros discípulos. Cuéntenle a los demás acerca de esa manera de vivir, que se traduce en un hacer, que el bien a los demás sin importar tantas cosas. Expulsó un demonio de una persona que estaba llevada, que es la esclavitud más grande según la Escritura, los que tenían espíritus inmundos. Este sí iba por el camino que era. Este sí utilizaba sus manos para lo que eran, y este sí tenía su ojo bien abierto. El ojo en el Antiguo Testamento tiene que ver mucho con los bienes materiales, con el egoísmo, con miles de cosas. Pero qué bueno que revisáramos si nuestro ojo nos está permitiendo ver la luz de Jesús, si nos está permitiendo ver lo que tenemos que ver, si los mantenemos fijos en Jesús o se está desviando, porque agregan algunos que el ojo tiene que ver con los deseos y lo que ansía el ser humano. ¿Cuáles son tus deseos y cuáles son mis deseos? Nos llevan a otro camino, claro, cada rato se nos va yendo la mirada. Cada rato se nos desvía. Eso es lo que nos pide el Señor, que revisemos todas esas situaciones y que miremos, ¿están acorde con el reinar de Dios en nuestra vida? Que si nos están llevando a que Dios mande en nuestra vida. Porque cuando habla de es preferible, miren que dice muy lindo, es preferible. Más vale que entres manco en la vida. Entrar en la vida está hablando en el trasfondo de la vida eterna, que Dios reine en mi vida, entrar al reino de Dios, es que Dios reine en mi vida, que tenga las actuaciones de Dios. Si tengo las actuaciones de Dios, empiezo a dejar los celos de otros movimientos, los celos de otros coordinadores, los celos de otros predicadores, los celos en mi casa, los celos en mi familia, los celos y el estar excluyendo y siendo poco tolerante con los demás. Porque ¿qué viene a ser lo importante? ¿Qué viene a ser lo importante? Lo primero y lo fundamental. Ya les voy a decir. Lo primero, lo que verdaderamente interesa, es que la salvación de Dios llegue a todos los rincones del planeta, incluso por medio de personas que no pertenecen a nuestras creencias. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque ayuda a humanizar, a devolver la dignidad y la identidad, a mostrar cómo el Señor ha tenido misericordia no solo contigo, sino llevar esa misericordia a los demás. Segundo, liberar al ser humano de todo lo que lo destruye. Eso es más importante que ay, me voy ya para misa. No, si hay alguien que te necesite, que esté poseído por una manera de ser que no es la de Jesús, que no es la de hacer el bien, de tener misericordia, de perdonar, de compartir. Eso es lo importante, liberar al ser humano de aquello que lo destruye y lo hace desdichado. Y para eso se requiere tolerancia y apertura. Y no es si tiene permiso, si está bautizado, si es creyente, si es practicante, sino que lo que interesa es que se haga el bien. Por eso escuchamos de Jesús, fue un hombre que pasó haciendo el bien. El juicio le toca a él. Quien está dentro o fuera de la iglesia le toca a él. A nosotros nos toca adherirnos, estar con Jesús para enviarnos a ¿qué? A hacer el bien, muchachos. A hacer el bien. Y tantos, lo hemos hablado aquí, son más testimonio que nosotros de que Dios vive en sus corazones. Pero por eso hoy la palabra, como siempre,
No es, ay, vea, entonces yo no. Casi siempre terminamos diciendo en los comentarios eso. Por eso la palabra hoy nos pide cambio, por eso estamos perseverando, por eso estamos orando, por eso venimos a comunidad a pedirle al Señor que cada día sea su Espíritu gobernando nuestra vida, que Él sea el Señor de nuestra vida, pero que después de este texto no empecemos a demeritar, no sigamos demeritando lo de los demás. Ah, es que este movimiento, vea, no, el que no está contra nosotros, está con nosotros. Y les aclaro, cuando habla en Mateo de que el que no está con nosotros está contra nosotros, está hablando en un contexto de expulsión de un demonio de una persona. Entonces el que no quiere que la persona poseída por un espíritu inmundo o endemoniada sea libre y recupere su dignidad, ese sí está en contra de el reino de Dios y de Jesús. Por eso hay que mirar el contexto en el que se dicen las frases. Entonces es en ese contexto de una sanación de un endemoniado. Entonces ahí sí el que no está con nosotros, que quiera el bien del ser humano, que quiera que salga ese espíritu, esa manera de ser, ese sí está contra nosotros. Cerremos nuestros ojos y hagamos un acto de fe en la presencia del Señor y que Él nos dé la gracia hoy, pidámosle hoy su espíritu, pero que verdaderamente lo dejemos actuar para ser verdaderamente católicos. Ojo, ¿qué es lo que es católico? Universal. El ecumenismo de Jesús está en este texto, a todos. Vayan por eso, es que dice vayan por todo el mundo, no dijo, vea, vayan a este movimiento y a este, que el carisma de ellos es este y es como el de ustedes. No, vayan a todo el mundo y especialmente a los que no cuentan. Los pequeños y pobres son los de las bienaventuranzas. Hoy, los desplazados, el que piensa distinto, el huérfano, la viuda, el que está en la cárcel, el perseguido, todas estas realidades. Ojalá que nuestra lápida llegara a decir como en la de Jesús. No solo Jesús Nazareno, rey de los judíos, decía ya en la cruz, sino fue un hombre que pasó haciendo el bien, que no discriminó, que no juzgó, que no señaló, que supo entender que lo importante para Dios y para Él era el ser humano, el humanizar, el devolver la dignidad y la identidad a tantas personas que no cuentan. Gracias infinitas te damos, Señor, por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a hacer en nuestra vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.